Una poda es una labor cultural que se hace básicamente para hacer mantenimiento o renovación de un árbol frutal. En el caso de los árboles de la feijoa, hacemos una poda para favorecer la floración dentro y por fuera del árbol, para que los frutos que salgan alrededor del árbol no sean los únicos frutos bien desarrollados, sino los frutos que encontramos adentro. La poda básicamente se hace eliminando las ramas que se cruzan unas entre otras para dar una forma al árbol de 2 o 3 pisos con 4 ramas laterales y por lo menos 8 ramas secundarias. En el caso de este huerto se encontraba abandonado hace más o menos 5 años, por lo tanto los árboles crecieron a libre formación. Entonces la poda que se está realizando el día de hoy es básicamente una poda de mantenimiento en la cual se eliminan todas las ramas que no son productivas, es decir, brotes vegetativos, las flores que se encuentran dañadas, los frutos que se encuentran mal formados, y se eliminan las ramas superiores que crezcan paralelas a un eje central. Por ejemplo, en el caso de este árbol, encontramos que este árbol tiene ramas que son muy bajas. Cuando son muy bajas, son susceptibles a los patógenos del suelo, a las plagas que puedan llegar volando y opositar en las flores. Por ejemplo, en este caso, podemos encontrar también que cuando existe demasiado follaje en el árbol, encontramos presencia de algas, de líquenes, y los tallos son quebradizos y débiles. En el caso de esta rama viene torcida y mal formada. Además, la rama tiene una posición con respecto al eje central, en este caso, que es paralela. Por lo tanto, esta rama se elimina. Se pueden perder flores, pero probablemente estas flores no vayan a dar unos buenos frutos porque los fotoasimilados no llegan con suficiente velocidad hacia la flor y van a ser frutos pequeños. Encontramos que el árbol tiene un eje central y que ya ha establecido por lo menos un piso, que es básicamente lo que llamamos 4 ramas laterales, en este caso hay 3. Luego podemos encontrar un segundo piso y un tercer piso. También la labor de la poda lo que busca es cortar la dominancia apical del árbol, eliminando el brote superior para favorecer la aparición de ramas. Encontramos también en estos árboles que es necesario eliminar brotes porque la corteza se deshace y está llena de moho. Encontramos también flores que están no solo opositadas, sino que han sido colonizadas por hongos y en su caso insectos que se han alimentado del follaje. Por eso es necesario eliminar estas ramas que lo único que hacen es consumir fotoasimilados y no favorecen al llenado de los frutos. La poda se constituye como una labor importante porque básicamente lo que busca es aprovechar de manera óptima la fertilización y el manejo. La poda también busca facilitar las labores en general, es fertilización, aplicaciones foliares, escardados, agobio de ramas. Cuando hablo de agobio de ramas se requiere a doblar un poco las ramas para que alcancen una inclinación de 90 grados con respecto al eje central, ya que esto favorece la producción y la no aparición de los brotes vegetativos. Básicamente esto es lo que realizamos de poda en los árboles de feijoa. Bueno, acá en esta parte encontramos las herramientas que utilizamos para las labores en el huerto de feijoa. Entonces podemos encontrar las tijeras, que son para los brotes más pequeños, la cizalla y el serrucho. También tenemos los guantes de protección para cuando vamos a trabajar principalmente con el serrucho. Tenemos la solución que utilizamos para la limpieza de las herramientas, que es una solución con agua y yodo. Y tenemos el cicatrizante, como ya lo vimos, lo aplicamos en los troncos que tienen cortes más grandes. Entonces estas son las principales herramientas que utilizamos en nuestro huerto. Bueno, acá puedo mostrar. Acá estas lo usamos principalmente para las tijeras pequeñas. Entonces lo recomendado es hacerlo al iniciar la labor, al menos acá lo hacemos entre cada fila de árboles. Entonces lo
Lo sumergimos en la solución y hacemos una limpieza con algún papel para protegerlo de que no tenga inóculo de alguna enfermedad o algún patógeno que pueda dañar los árboles. Con el serrucho lo que buscamos es eliminar las ramas que tengan un grosor superior a pulgada o pulgada y media y que sean muy difíciles de eliminar con la cizalla. Eliminamos todos los brotes que están muy bajos también. Como el árbol de feijoa es una especie que puede brotar desde los tallos, podemos encontrar que las yemas que existen en las ramas pueden generar flores, tanto como brotes vegetativos, y básicamente lo que buscamos es explotar la aparición de flores. Eliminamos las ramas que van hacia abajo porque son las que no reciben luz de las ramas superiores y hay presencia de algas. Eliminamos también los brotes torcidos. Para los brotes más pequeños simplemente se requiere una tijera. En este caso, este árbol se puede observar que existe sombra adentro, lo cual evita que las flores que crezcan adentro puedan fecundarse bien. Esta flor se puede eliminar fácilmente. Eliminamos también las ramas que crecen hacia arriba porque dificultan las labores y no producen lo suficiente. Esta rama se puede eliminar porque crece de manera irregular y crece paralela a un eje central. Además, la rama es muy alta y para un operador poder alcanzar un fruto que sea muy alto es dispendioso y quita tiempo. La feijoa puede generar, como ya lo expliqué, tanto brotes como flores. Estos brotes lo único que hacen es consumir asimilados y no se traducen en frutos, por lo cual estamos perdiendo dinero. Después de haber eliminado los brotes grandes, pasamos con una cizalla a eliminar brotes que sean un poco menores a una pulgada o pulgada y media. Esta rama tiene 2 flores y 3 o 4 botones. Sin embargo, esta rama está partida y está ubicada en una posición en la cual no va a poder crecer muy bien. Si este huerto estuviera bien podado, esa rama podría dejarse y eliminarse cuando salgan los frutos. Otra de las labores que busca la poda es evitar que las ramas entre los árboles se crucen, porque en estas existe mucha sombra y no hay desarrollo de brotes o de flores, entonces las eliminamos.
Con solo estos cortes que hemos realizado podemos observar que en las ramas ya hay presencia de luz. Por lo tanto, las flores y los frutos que se puedan desarrollar, tanto de ramas que salgan de estas bases como brotes como estos, crecerán mejor si tienen sombra, lo cual brinda estas labores. Afortunadamente, la feijoa es de una madera muy suave. Solo hay que usar la herramienta concreta. A comparación de estas ramas con las ramas de aquí, podemos observar que definitivamente no hay sombra y los brotes no crecen bien. Además, cuando existen demasiadas ramas en suelos de marengo, que son muy altos en nitrógeno, crecen solo brotes y no hay aparición de flores. Por lo tanto, se hace necesario eliminar estos brotes. Para determinar algunas labores como son el manejo de plagas, enfermedades, malezas, entre otras labores, debemos hacer un respectivo muestreo en donde ya con el árbol podado marcamos una rama inferior, una rama del tercio medio y una rama del tercio superior, en las cuales en cada rama se evalúa el número de botones, florales, el número de flores formadas y el número de frutos. En cada uno de estos evaluamos si la flor o el botón está afectado por botrytis o no y cuántas de las flores contadas están afectadas. Esto mismo lo hacemos para frutos, en donde observamos un daño por larva en los frutos y contamos los números de frutos afectados para determinar así el porcentaje. Para determinar si una flor está afectada por botrytis, observamos si la flor está en la superficie con un moho gris o si al tocarla se desprende fácilmente. Esto es un síntoma de botrytis. Además de esto, marcamos las ramas para seguir la fisiología, la fenología, en las cuales se observa un botón y cada 7 días miramos el desarrollo de este, en los cuales hay diferentes estadios que pasa de botón a flor en cierto determinado tiempo y de flor a fruto en determinado tiempo. Tenemos datos de que de botón a fruto formado listo para cosecha tarda entre 130 y 150 días. Con estos resultados que obtenemos del muestreo de incidencias y severidades, tomamos la decisión de hacer un manejo de la enfermedad o la plaga. Así determinamos un umbral para cada una de las enfermedades y se toma la decisión si se aplica o si se toma otra medida de control. Por ejemplo, cuando tenemos muchas flores juntas y una está afectada por botrytis, quitamos la que está afectada por botrytis y raliamos algunas flores para evitar de que los frutos se formen muy cerca y de este modo los frutos quedarían pequeños. Además de esto, dividimos el lote de feijoa en diferentes sublotes para facilitar las labores de manejo y de acuerdo a esto hacemos los cálculos para la fertilización, las aplicaciones y las podas. Bueno, dentro de las otras prácticas que estamos haciendo en el cultivo de feijoa es la poda de renovación. Esta poda se hace en árboles que están muy viejos, como es el caso de este lote, que tienen 14 años. Este es un claro ejemplo de un árbol que ha estado muy descuidado, no le han regado, no tiene nutrientes, se parte con facilidad
Entonces vamos a hacer una poda de renovación que se hace a 1 metro y se cortan todas las ramas, como ya vamos a ver, para que empiece a rebrotar. Acá empezamos desde ese punto porque arriba tiene una herida el tronco para renovarlo. Podemos ver que tiene buena madera. Qué buena madera, que no está enfermo. Bueno, para este tipo de poda es necesario aplicar un cicatrizante porque es muy agresivo el corte y puede estar susceptible a enfermedades o a hongos. No hemos aplicado en el otro tipo de poda, ya que las condiciones ambientales han estado más secas y no ha llovido mucho como para que se genere una propagación por bacterias o por hongos. Pero en este caso que la herida es tan grande, sí es necesario aplicar cicatrizante. Usamos este cicatrizante hormonal también para hacer una aplicación de auxinas y haya una inducción mayor de brotes tanto vegetativos como florales y vuelva a crecer el árbol normalmente. Entonces aquí usamos un palito con la misma feijoa que tenga una parte plana y es como pintar sobre el tronco. Entonces aplicamos un poco de cicatrizante y se aplica directamente como pintándolo. Tampoco una capa tan gruesa como tampoco tan delgada para que no se desperdicie el producto, pero que quede bien protegido el árbol. Listo. Y así que quede en cada corte que se hizo. Después lo que vamos a hacer es una trampa porque tenemos un lepidóptero insecto que afecta la calidad de la fruta de feijoa. Entonces lo que vamos a hacer es trampas para disminuir un poco la población y pues también hacer monitoreo. Entonces es como una campana. Entonces en el algodón va una combinación de melaza o miel, carbofurán, que es un insecticida, y agua. ¿Y cómo amarramos? Dime la altura, Lau.